De nuevo, hola, bienvenidos a nuestro podcast. Seguimos con Adri Gómez Trends. Por favor, síganla. Consulten con ella todas esas dudas que tengan, todas esas dudas que día a día tenemos no solo los consumidores de moda, sino las personas que le damos una interpretación a cómo nos vestimos y que expresamos cuando nos vestimos. Ella es una gran mujer, ella es una gran líder y es una gran asesora en el tema. Adri, bienvenida de nuevo. Jime, qué felicidad, yo aquí contenta, muy Riquísimo. contenta, qué conversada tan rica. Delicioso, porque en nuestro primer capítulo hablamos sobre tendencias, en el segundo de moda y en este quiero que hablemos de algo muy especial. Hablo de que es algo muy especial porque yo como mujer, les he dicho muchas veces, valoro mucho la moda, la tendencia, aunque para mí es un tema supremamente complejo el mundo de las tendencias. Pero hay algo que para mí está por encima de todo eso y es el estilo. ¿Por qué el estilo? Porque amo descubrir o interpretar desde esa psique humana cómo se manifiesta a través de lo que porta, cómo se manifiesta esa persona, ese individuo a través de cómo se viste en su día a día, cómo se le da lectura a una persona cuando simplemente se viste desde cuando su pareja lo valida o no. Y eso es algo con lo que debemos luchar, eso es algo que es responsabilidad nuestra acabarlo, porque solamente es responsabilidad tuya y mía vestirnos y elevar nuestro estilo, pero desde nuestra psique, desde lo que nosotros somos interiormente, Adri. Háblanos sobre el estilo. Jime, eso que estás diciendo es muy válido, porque ahí es finalmente donde nosotros como seres individuales, como personas, expresamos que somos, quiénes somos o incluso que no queremos que vean de nosotros. Es como esa dualidad entre cómo me escondo o cómo me muestro. Y ahí es donde la moda o las prendas, la ropa, los accesorios empiezan a jugar a nuestro favor. Y ahí es donde tenemos que aprendernos a apropiar de ese pantalón, de esa camisa, de esas gafas como las que tienes tú, o de esa cartera, de esas cosas que hacen que nosotros nos podamos sentir más seguros o que expresen realmente quiénes somos. Entonces, el estilo no es desde el principio a fin el mismo. El estilo que uno tiene va evolucionando con el tiempo. Si tú tienes unos papás o unos padres de familia cuando estás chiquito que son medio bohemios, de esos papás enteros, que eran como súper amantes a la moda, tú vas creciendo con esa sensibilidad y vas viendo cómo la moda se puede interpretar de una manera muy divertida. Si por el contrario eres de una familia más tradicional, más clásica, donde la mamá no se atrevía, donde era un papá un poco más dominante, donde el papá era el proveedor y la mamá. O sea, mira cómo empezamos a crear nuestros propios estilos, porque empezamos a crecer no con miedo ni con inseguridad, pero sí como a querer ser invisibles como mujeres en ese caso. O en otros casos, hombres que por su cuerpo, por su condición, no fueron muy admirados, o eran gorditos, o eran demasiado flacos. La moda simplemente o la ropa simplemente les sirve para cubrir su cuerpo y andan por el mundo completamente, digamos, de incógnita y no se quieren hacer ver. Entonces, esos momentos de juventud, de vivencia en casa, de adolescencia, van marcando mucho el estilo en cómo me visto, el estilo en cómo me alimento, el estilo, o sea, incluso hasta en qué carrera vas a hacer, cómo vas a educarte, cómo vas a vivir tu vida. Pero va teniendo también como un progreso y va teniendo una evolución. A medida que yo voy teniendo vivencias y voy teniendo experiencias, también mi estilo puede ir evolucionando y puede ir cambiando y me puedo ir empoderando y me puedo ir apropiando y puedo ir teniendo más seguridad. Yo siento que las personas mientras más moda usan y mientras más riesgos corren, más seguras de ellas mismas son. Y no estoy hablando de mujeres solamente, yo estoy hablando de hombres y mujeres. Lo veo porque los hombres, por ejemplo, son muy apáticos a usar moda, a usar las tendencias, sobre todo en este lado del mundo, en Latinoamérica.
El hombre no se arriesga por miedo a ser criticado por sus pares, que son los mismos hombres. Si vemos un hombre heterosexual que se viste de color, que usa flores, que se atreve a tener unos zapatos distintos, le da miedo de ser encasillado en ser homosexual. Y al contrario, un homosexual que no se arriesgue, pues entonces tampoco tiene como esa visibilidad frente a los otros. Eso es complejo y eso nos pasa también a las mujeres. Muchas mujeres quieren expresar su estilo a través del vestuario y, como decías ahorita, y sus parejas no se lo permiten. O se visten para sus parejas, pero no para darles, o sea, no porque las vean lindas, sino para darle gusto a sus parejas. Y empiezan a existir un montón de frustraciones y ese vestuario no se va a ver orgánico, no se va a ver original, no se va a ver bien y ellas mismas no se van a sentir bien. Entonces, ese es como dentro de lo psicológico, que me encanta que tú nos ayudes con tus terapias y con todas las cosas que haces, es desde nuestra autoestima, desde descubrir quiénes somos, cómo entonces podemos expresarnos a través del vestuario sin tenernos que como excluir de lo que nos gusta, porque hay muchas mujeres que quieren ponerse una falda cortica y tienen las piernas y tienen la actitud, pero les da miedo el que dirán, no se sienten cómodas, no se sienten bien. Y eso es importante, hacerle entender también, Jime, a las mismas marcas de cómo leer a su consumidor final para que puedan entregar esos productos adecuados a esas mujeres y a esos hombres que están esperando expresar sus emociones a través del vestuario. El estilo se va construyendo paso a paso, pero una persona que no sepa quién es y no tenga una autoestima clara y definida, jamás va a tener un estilo claro y definido. Importantísimo eso, Adri, que tú dices, porque aterriza mucho el concepto de estilo. Indiscutiblemente el concepto de estilo es inherente a mi estructura, a mi personalidad, a mi etapa evolutiva, a mi edad cronológica. Podemos decir que cuando más nos conocemos a nosotros mismos, que cuando más ahondamos en nuestro interior, tenemos un estilo con más conciencia. Nos vestimos con un nivel de conciencia más elevado desde mí para el otro. Así es. Porque somos sujetos y como sujetos estamos sujetados a una sociedad. Entonces ese tema es muy interesante, Adriana, y me encanta cuando dices cómo las pautas de crianza en nuestros hogares influyen en el concepto de estilo, en cómo yo cuando voy creciendo, en cuando evolutivamente me voy formando, voy expresando a través de lo que voy usando lo que yo soy. Ajá, tal cual. Es decir, el estilo madura de acuerdo a mi evolución interior, de acuerdo al nivel de espiritualidad o de conciencia o de amor propio que yo tenga instaurado en mí. Creo que eso lo deberíamos dejar como una frase de este podcast porque nunca habíamos dejado tan clara la descripción de un estilo personal. Eso es. Y es evolutivo. Siempre, así como los seres humanos estamos en permanente evolución a través de las experiencias buenas, malas o regulares que tenemos en la vida, de esa misma manera vamos evolucionando en todo, en los gustos, en las parejas con las que conectamos, en las amigas que nos vamos encontrando en el camino, en las cosas que nos gusta hacer, en las que no, en lo que permitimos, en lo que no permitimos. Eso me encanta. Por eso, Jime, yo vuelvo a insistir, la moda es cero frívola. La moda es lo más cercano al corazón de un ser humano que pueda existir. Porque yo pienso igual. Si una marca, y se lo digo a mis clientes cuando asesoro marcas, si una marca se mete en el corazón de su cliente, hombre, mujer, niño, es capaz de ser exitosa. Mientras esa marca solamente quiera meterse en su bolsillo, tiende al fracaso. Nos tenemos que conectar con el amor y con el corazón de esas personas que nosotros estamos vistiendo, porque de la manera en que nosotros valoramos al que estamos vistiendo, de esa misma manera ese que estamos vistiendo nos va a valorar y va a entender que somos una marca que piensa en su bienestar, en subir su ego, en su el ego bueno, ¿no? El ego bueno.
y en su autoestima. Entonces, sí, por eso yo soy una eterna enamorada yo ni le digo a esto profesión, de mi oficio. El oficio de entender cada vez la moda como algo muy sensorial y muy humano. Adri, cuéntanos la diferencia entre diseño y moda. Es un concepto que yo desde lo personal he tratado de entender, he tratado de descubrir, he tratado de rasguñar porque he sido una enamorada. En, Inicialmente consideraba que era una enamorada de la moda. Hoy entiendo que soy una enamorada del diseño. Son dos cosas muy distintas, Jimé. Mira, la moda es lo que se repite y que un colectivo, digamos, confluye. O sea, como que todo el mundo habla de lo mismo. Entonces, mira, cuando yo hablo de moda, digo, está de moda una serie de Netflix, está de moda un libro, está de moda un restaurante, está de moda una película en cine, está de moda una noticia, porque todo el mundo está hablando de eso. El diseño es otra cosa. El diseño es el arte por el cual yo puedo expresar algo. Entonces hay diseño arquitectónico, hay diseño de vestuario, hay diseño de espacios, hay diseño de muebles, hay diseño de objetos, hay diseño en la tecnología. El diseño es un arte de crear. Es el arte de crear algo, un objeto, una prenda, un espacio, un lugar. Es eso. Un plato. La gastronomía tiene mucho diseño. Yo diseño un plato, yo diseño una receta, la creo. Diseñar y crear es exactamente lo mismo. Quiero hacer, quiero contarles algo, una anécdota personal. Cuando entendí que era una enamorada del diseño y no de la moda, cuando en algún momento de mi vida vi que mi vestir estaba lleno de prendas y empecé a seleccionar. Empecé a seleccionar sin ser consciente en ese momento. Empecé a seleccionar prendas. A partir de esa selección de prendas, empiezo a entender cuáles compraba por emoción y cuáles realmente por una pasión, por algo que iba más allá. Y las conservo. Ahí es cuando entiendo Los verdaderos tesoros. los verdaderos tesoros. Ahí es cuando entiendo que tengo prendas de hace 18 y 20 años que siguen en mi vestir y que hoy por hoy las porto. Pero estas que eran sencillamente moda están ya en muchos lugares de Medellín, porque me encanta donar, porque me encanta regalar, porque me encanta hacer labor social también, porque he sido pues una, gracias a Dios, una elegida y he tenido la oportunidad de que muchas marcas me envían prendas, en fin, para que las luzca. Entonces muchas de esas prendas están en lugares donde deben estar. Pero también muchas de las que he comprado y de las que me han llegado siguen en mi vestir porque son, considero, diseñadas de una forma diferente. Para mí, el diseño confluye en algo, en lo atemporal. Háblame de lo atemporal, Adriana. Y que no tiene nada que ver con lo que te costaron, porque pueden ser prendas baratas o de costos bajos, pero que se convierten en esas piezas o que tienen una historia, o que tienen un recuerdo, o que están diseñadas de una manera especial, o que en el momento en que las compraste tenías algo especial que recordar. Y eso es lo que uno muchas veces busca en que las marcas comuniquen cuando están creando sus colecciones o cuando están creando ese ADN. Lo atemporal es una palabra que está de moda porque estamos, porque todo el mundo habla de atemporal y al final, Porque está en tendencia. exacto. Eso ya todo el mundo dice atemporal, atemporal, pero lo atemporal como significado quiere decir que no tiene tiempo. Ni tiempo, ni lugar, ni espacio. Eso es, pues, de acuerdo al diccionario de la Academia de la Lengua Española. De español. Pero en la moda se considera como esas prendas clásicas que no es que tengan ausencia de moda, ni de diseño, ni de algo especial, Sí. pero que por su estilo, por su calidad y por su valor
permanecen en el tiempo. Que cada que tú las vas a usar, nunca van a pasar de moda, que siempre van a ser perfectas y que además la temporalidad va en que pueden usarse en diferentes momentos de la vida, del día, y que se pueden combinar con otras piezas para generar looks diferentes. Por ejemplo, una de las características del lujo silencioso es precisamente, una de las características es la atemporalidad. Cuando tú compras una prenda de alto valor, como es las prendas de lujo, que no quieres que se pasen de moda, quieres usarlas mucho tiempo, es más, se vuelven piezas o prendas heredables. Yo tengo una amiga que hereda las perlas de su abuela de Chanel, las carteras de su abuela de Dior, en fin, porque se van volviendo legados heredables. Eso es lo que realmente significa atemporal, que es distinto a básico. Lo básico no necesariamente es atemporal. Yo puedo comprar una prenda básica, la lavo 3 veces y se me rompió. Entonces eso no es atemporal porque no permanece en el tiempo, se me dañó en las 3 posturas. Hay otro concepto que quiero que quede claro acá, y es el tema de vintage. Háblame del concepto de... Qué buena pregunta, porque esa es otra de las palabras que se usa mucho en el argot de la moda, Sí. donde, estilo vintage, no, lo vintage no es que parezca viejo, acabado, roto, manchado, no. Todas las cosas que son vintage son cosas que tienen más de una década de uso o de crear. Entonces, todo lo que sea de los 2000 ya es vintage, pero puede estar en perfecto estado. Pero háblame de la diferencia entre vintage y retro. Ok. El retro nos habla de la historia, o sea, retro es todo lo que se ha pasado. Sí. Y una pieza vintage es una pieza antigua. O sea, retro y vintage puede parecer exactamente lo mismo, con diferentes apariencias. Entonces, como les decía, no todo lo que sea roto, desgastado y dañado es vintage. No, solo es vintage si te garantiza que tiene más de 10 años de uso. Y lo retro es lo que nos habla de una historia. Entonces, lo retro es el pasado, todo lo que esté atrás. Entonces, Pero ¿cuál es la línea entre vintage y retro? que lo vintage se ve desgastado, pero que tiene años. Porque hay, por ejemplo, cuando hablamos por ejemplo, en el índigo o en el denim, yo digo, jeans con aspectos vintage, no jeans vintage. Un jean vintage es, por ejemplo, un jean de los años 80 o de los años 90, pero que se vea viejo, se vea usado. Los jeans con aspecto vintage son hechos hoy, con aspectos de desgaste, de que ha pasado el tiempo por encima de él. Y el retro es lo que nos cuenta una historia. No sé si queda como clara la idea. A mí me queda clara. Quisiera que nos escribieran en nuestros diferentes canales y nos dijeran si les queda claro, si quieren que hagamos unos podcasts más adelante, si están interesadas en que les realicemos un taller, estamos dispuestas. Pues sería muy rico hacer un taller juntas. Tú con tu psicología, yo con todo mi conocimiento de moda, y ayudarles a tantas personas, hombres y mujeres, a encontrar y a definir su estilo para que vayan felices por la vida. Y además súper seguros en una entrevista de trabajo, seguros cuando tienen una cita, por ejemplo, esas citas tan bacanas que se dan a ciegas, o una reunión con los amigos, con las amigas. ¿Cómo te parece la inseguridad cuando uno le toca encontrarse con las amigas del colegio que no hace 15 años? Quería ser más arrugada. Sí, es maravilloso. Cuentan con nosotras. Adriana desde su parte de estilismo y moda, Jimena desde su parte psicológica. Es un contraste diferente, un paralelo perfecto, donde desde descubriendo tu identidad, tu ser interior, vas a poder elevar el conocimiento sobre la moda, sobre las tendencias, sobre esos estilos de moda, sobre dónde quepo yo, porque todos tenemos cabida en la sociedad. Así que contáctenos en todos nuestros canales y síganos en todas nuestras cuentas. Un abrazo para todos. Gracias, Jimé.